Ah, me dará faltan tres. Eh, bueno, fuerza en espacio. Este, la fuerza en espacio, o lo que nos referimos es este sistema en tres dimensiones, en los cuales ya nosotros no vamos a tener cuadrantes en dos dimensiones, sino vamos a tener espacios en tres dimensiones. Como pueden observar, el primer espacio que tenemos, donde los tres, donde los tres son positivos, como pueden observar, no sé qué se me hizo aquí el cursor, a ver, aquí está. Mm, ya me acordé qué pasó aquí. Mm, espérense un segundito. Que se no activo esto, queda volteada. Ok. Entonces, como le venía diciendo, nosotros tenemos eh, mucho más de cuatro. Antes nosotros teníamos cuatro cuadrantes, ahora tenemos uno donde todos son positivos, X, Y y Z son positivos. El de atrás, X y Z, X es positivo y Y, Z es negativo. El de a cada lado, Z es positivo, X negativo y Y positivo. Y el de allá atrás, ¿verdad? Donde Y sigue siendo positivo, pero X y Z negativo. Es decir, son 8. Este de acá abajo, X y Z positivo, pero Y negativo. El de aquí al lado sería Z positivo y X negativo. El de atrás de este tiene X positivo, Z negativo y Y negativo. Y el último ahí atrás, pero detrás de esta pared azul, este sería Z negativo, X negativo y Y negativo. Entonces, como pueden observar, tenemos 8 espacios. Bueno, este, cuando estamos trabajando en 3D, cuando estamos trabajando en 3D, es importante entonces saber que vamos a tener dos diferentes direcciones, una dirección o a veces hasta tres direcciones. Pero en este caso vamos a ver las primeras dos, donde ubicamos una con respecto al eje Y, que sería este del teta y una que va a ser el ángulo que hay entre la proyección de ella y un eje horizontal. Porque ahorita mismo, si ustedes pueden observar, tenemos dos ejes horizontales, el X y el Z, un eje vertical que es el Y. Entonces, este generalmente es un ángulo con la fuerza horizontal que se va a quedar aquí. Nosotros lo que hacemos es decir que FY es igual a F coseno de teta. Y esto sencillamente está porque si usted viene aquí y descompone F en la componente esta horizontal, voy a cambiar aquí para escribir. Si yo descompongo F aquí en la componente esta y la componente esta, ¿sí? Note que esta está al lado, es coseno,
y esta que está al frente está opuesto a esta. Entonces, a esta le llamo FY porque está en el eje Y, pero a esta le voy a llamar FH, porque si usted observa, ella no está ni en X ni en Z, sino que está, como por ejemplo, aquí en el piso, tirada aquí en el piso. ¿Sí? Entonces, si ella está tirada aquí en el piso, entonces sería F la hipotenusa, seno de teta Y. Esa es FH. Eh, Como pueden observar, FH está tirada aquí en el piso, FY está acá en el eje Y entonces ahora nosotros necesitamos las componentes en X y Z. Entonces, como nosotros tenemos este ángulo teta de aquí, entonces lo que hacemos es lo mismo. Decimos, Fx es, en este caso, si usted observa, ahora Fx es coseno de teta, ¿sí? Fx sobre f es igual a coseno de teta, por lo tanto Fx es igual a Fh por coseno de teta, que es lo que aparece aquí. Y para Fz va a ser seno porque está enfrente del ángulo teta. Phi, perdón, disculpen, este ángulo es phi, no es teta. Este símbolo significa phi. Y entonces tendremos que Fx es igual a Fh coseno de phi y Fz es igual a Fh seno de phi. Pero como FH ya nosotros previamente habíamos dicho que era F seno de teta Y, entonces por eso te queda que Fx es igual a F seno de teta Y por coseno de phi, y Fz queda como F seno de teta Y por seno de phi. ¿Ok? Por eso es que sale esto al final, ¿no? Ya todo en función a la F inicial. Y los ángulos iniciales teta y phi que teníamos inicialmente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Este ángulo no lo han preguntado, pero también te pudieron haber dado este ángulo acá. Si te dan este ángulo acá, podemos llamarle, qué sé yo, beta. Lo único que cambia es que entonces en lugar de aquí ser coseno de phi, sería entonces seno de beta para la fx, y para la fz entonces sería coseno de beta, ¿sí? Porque recuerden que entre x y z sigue siendo 90 grados. Entonces realmente el ángulo que aparezca aquí beta será complementario de phi. ¿Se acuerdan lo que es un ángulo complementario, no? ¿Sí o no? Sí, ¿Alguien profe. sabe? ¿Qué es un ángulo complementario? Acabo de responder. No es que de la suma de ambos tiene que dar a 180. No, eso es un ángulo suplementario. El ángulo complementario es que la suma de los ángulos da 90 grados. ¿Ok? Bueno, este, recordando eso, lo digo porque yo lo menciono en clase, pero no sé si me están entendiendo cuando llego a un ángulo complementario. Bueno, tenemos entonces los cosenos directores, que son tres ángulos, teta x, teta y teta z. Se definen la dirección de la fuerza y son más usados que los ángulos teta y phi. Realmente el teta y es igual, lo único que el phi se cambia por teta x y teta z. Introducidos al comienzo de esta sección, los cosenos teta x, teta y teta z se conocen como cosenos directores de la fuerza. Entonces, para la componente de la fuerza, teníamos el teta y para sacar fy, tendremos el teta x para sacar el fx, y tendremos el teta z para sacar este, el coseno de z, el fz. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con los anteriores? Que recuerden que antes usted le daban el teta y un ángulo aquí que era con respecto a la fuerza que se hacía aquí en el plano XZ. Ahora estamos hablando que nos van a dar todos los ángulos referenciados desde el eje que uno quiere
hacia la fuerza. Noten que todas son desde el eje hacia la fuerza. Igual la inicial, desde el eje hacia la fuerza. Además, recuerden que nosotros normalmente un ángulo, ¿verdad? Lo medimos desde el eje X hacia la fuerza. Para nosotros eso es un ángulo positivo. Entonces nosotros debemos entender que este ángulo, si lo estamos midiendo desde aquí hacia la fuerza, es positivo. Este es positivo desde aquí hacia la fuerza. Y este va a ser positivo desde aquí hacia la fuerza porque este es el eje positivo de él. ¿Sí? Entonces, si en algún momento le dan otro ángulo diferente o este ángulo es superior a 90 grados, por lo menos teta z pareciera que fuera superior a 90 grados o no lo sea, por lo menos si, bueno, imagínense que sea superior a 90 grados, entonces obviamente sigue siendo positivo porque está por acá. Quizás su ángulo de referencia quizás sea el que está de allá, desde el eje X hacia acá. ¿Sí? Desde el eje negativo, perdón, dije eje X. Desde el eje negativo hacia acá. Ok. Resultante. Entonces, la resultante la obtenemos con lo que yo llamo Pitágoras extendido. Antes Pitágoras lo agarramos con dos catetos al cuadrado, la suma de los catetos cuadrados a raíz de eso y sacábamos la hipotenusa. Bueno, ahora en las tres dimensiones vamos a agregar sencillamente la fuerza en z al cuadrado y entonces obtenemos la fuerza, el módulo de la fuerza. Y también igualmente como lo hacíamos para el 2D, una de las maneras es colocarlo en su vector unitario y sería colocando i, j y ahora agregamos k para la coordenada en z. ¿Sí? I, j, k. ¿Preguntas hasta ahí? No. Seguimos. Ejemplo 1. Dice, una fuerza de 500 newton forma ángulos de 60, 45 y 120 con los ejes X, Y y Z, respectivamente. Encuentre las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza. Entonces esto es sencillo porque si nosotros queremos Fx va a ser igual a F coseno. Ahora la pregunta es, ¿qué significa respectivamente? En el orden en que te ha dado. En el orden mencionado, correcto. Entonces eso quiere decir que para teta el eje X o el teta X, ¿qué ángulo va a ser? 60. 60. Para el F, bueno, vamos a primero a plantear la fórmula y luego entonces cambiamos los datos. Teta X, Fy va a ser F coseno de teta y Fz, F coseno de teta Z. Entonces aquí sería entonces 500 por coseno de 60, me habían dicho. 500 coseno de 45 y acá 500 coseno de 120. Y ahí saldrán los tres valores. Fx, Fy y Fz. ¿Cuánto da? ¿Alguien me ayuda? La primera da a 250 newton, la segunda 353,5 newton y la tercera da a menos 250. Ok. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Seguimos entonces. Vector unitario.
habíamos hablado de que también podemos colocar la fuerza en vector unitario. Tenemos esto de IJK. Eso quiere decir que la fuerza se puede colocar como coseno de teta X, coseno de teta Y, coseno de teta Z en IJ y K respectivamente. Y tenemos un vector lambda, ¿sí? Que sencillamente es como la dirección de esta fuerza. Es decir, yo nada más estoy dando el eje hacia donde va. Estoy señalando el eje. Esta fuerza es ya tanto avanzó en ese eje, ¿sí? Podemos verlo de esa manera. Entonces, el vector dirección, así lo yo voy a llamar de ahora en adelante vector lambda o vector dirección, es el vector unitario de la dirección del vector. Tenemos también del lambda x, lambda y y lambda z, que no es más que solo lambda x es esta parte, lambda z es esta parte y lambda z es esta parte y lambda y es esta parte, ¿sí? No es nada de diferente. Y tenemos entonces que si yo agarro lambda x al cuadrado más lambda y al cuadrado más lambda z al cuadrado, debe dar 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estos representan vectores unitarios, es decir, 1. Entonces yo lo elevo al cuadrado y consigo que esto dé 1. Igualmente, lo puedo hacer con los cosenos. Si este lambda x es igual a esto, coseno de teta x, entonces coseno al cuadrado de teta x, coseno al cuadrado de teta y, coseno al cuadrado de teta z debe dar igual a 1. ¿Sí? Vector unitario, seguimos acá. Entonces, coseno de teta x es fx entre fy, y eso ya lo hemos dicho porque es adyacente sobre hipotenusa. Igual para coseno de teta y, coseno de teta z. Entonces, lo que ahí muestra es que, así como les había dicho, aquí está la fuerza. El vector dirección, que es esta lambda, nada más te está mostrando unitariamente hacia dónde va el vector, realmente. Y los vectores unitarios son estos chiquititos que están aquí. Obviamente este espacio que se está agarrando por las coordenadas x, y y z, que al final tiene que dar de magnitud 1, ¿sí? Porque es unitario. Entonces, la fuerza ya, entonces sería la fuerza de la magnitud de la fuerza por el vector dirección. Ejemplo 2. Una fuerza F tiene componentes de Fx igual a 20 libras, Fy es igual a menos 30 libras y Fz es igual a 60 libras. Determine la magnitud de F y los ángulos θx, θy y θz que forman con los ejes coordenados. Aquí le voy a hacer una pregunta. ¿El problema es exactamente igual al anterior? ¿El ejemplo 2 es igual al ejemplo 1? No. ¿Qué tengo que encontrar en este? En este tengo que encontrar los ángulos y la magnitud de la fuerza. En el problema anterior me daban la magnitud de la fuerza y los ángulos, y yo lo que tenía que sacar era las componentes. Ahora me lo han invertido, me dan las componentes y me mandan a buscar la magnitud y la fuerza. Y los ángulos. Ok, entonces yo tengo Fx, Fy y Fz. Entonces, como ustedes pueden observar, lo primero que debo hacer es sacar la magnitud total, que sería F. Y F es igual a la raíz de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado más Fz al cuadrado. F es igual a 20 al cuadrado más menos 30 al cuadrado más 60 al cuadrado. Da 70. 70, gracias. 70 libras. Bueno, una vez obtenido eso, entonces yo puedo sacar los ángulos. Los saco como coseno de teta x será igual a fx
sobre f. Por lo tanto, coseno de teta x, o bueno, ya directamente vamos a colocar teta x, es igual a coseno inverso de fx, que sería 20 sobre 70. Y así sucesivamente lo hago con teta y, que sería coseno inverso de menos 30 sobre 70. Y para teta z, una vez más, sería igual a coseno inverso de 60 sobre 70. Claro, obviamente yo puedo plantear ambos todos, ¿no? Coseno de y es igual a fy sobre f, y coseno de z es igual a fz sobre f. Igual me va a salir esto despejándolo. Y ya me dicen cuánto le da los tres ángulos. Profe, el primero me dio 73,39. 73, 39. 29. Eso sí, los ángulos vamos a tratar siempre de dejarlos con dos decimales. Ok, el detalle. 115.38. Punto 38 grados. Y el último. 31. 31. 31,00. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Listo. Entonces tenemos 31. Como pueden observar, sacamos entonces la magnitud, que en este caso es la fuerza de 70. Y entonces él tiene sus tres ángulos, teta x, teta y, teta z, ahí en los distintos ángulos. Lo que sí es cierto es que cuando usted antes se expresaba en 2D, usted expresaba la fuerza y la dirección enseguida, ¿no? Y eso es lo que usted daba para dar la respuesta a una fuerza, ¿sí? Bueno, en este caso note que usted va a tener que poner la magnitud y los tres ángulos o las tres direcciones, ¿no? Para poder dar una respuesta completa de la fuerza. Fuerza definida en términos de su magnitud y dos puntos sobre la línea de acción. Ok. Ahorita mismo yo tengo un punto M con coordenadas x1, y1 y z1 y un punto N, x2, y2 y z2. Podemos decir que el M es el punto donde se ejerce la fuerza y el punto N es el punto hacia donde termina o donde se dirige la fuerza, ¿sí? A mí me gusta llamar inicio y final, o cola en este caso y cabeza acá, porque acá termina, ¿no? O hacia donde está la cabeza del vector. Entonces, él te está diciendo que la distancia entre este y este punto, porque como él termina acá, usted puede observar que realmente la distancia en X recorrida es desde este punto a este punto. Entonces, esta distancia de X es igual a x2 menos x1. Es como si fuera la delta x. x2 menos x1. La delta y es desde este punto, que están en el mismo plano con m, hacia arriba, donde terminó la fuerza, y sería de y es igual a y2 menos y1. Y de z lo mismo, ¿no? Estamos acá en el mismo plano que m, y al recorrer esta distancia en z, z2 menos z1. Entonces, decimos que el vector mn es igual al dx y de yj y de zk. Esto hace que nuestra lambda sea igual al vector posición mn sobre esto también mn lo llamamos así r,
de M, miento, de N a M. ¿Sí? Esto lo puede llamar Mn con un vectorcito o R de N sobre M, porque se pone siempre hacia donde voy y donde vengo. Entonces, acá, esto le vamos a llamar vector posición y a este le vamos a llamar vector dirección. Entonces, el vector dirección sería entonces el vector posición entre su módulo. Todos entendemos que es un módulo, ¿no? Que es la magnitud. Entonces, 1 sobre D, que D es donde se consigue, de D cuadrado más de Y cuadrado más de Z cuadrado, raíz de eso. Entonces tenemos de X, de Y y de Z. Por lo tanto, la fuerza finalmente va a ser igual a F por lambda, que es igual a F sobre D por dxy, de YJ y de ZK. Aquí lo único que recuerden es que de dónde salieron las cosas. De X es la coordenada X menos X1, X2 menos X1, de Y es Y2 menos Y1, de Z es Z2 menos Z1. En pocas palabras, a mí me gusta decirlo cabeza menos cola y cabeza menos cola. ¿Sí? Y para eso tienen que saber dónde está y hacia dónde va. Y bueno, y que la D, la recuerdan que es la raíz de lo que le acabo de decir, de X cuadrado, de Y cuadrado y de Z cuadrado. La suma de esos tres y le sacamos raíz a eso y sacamos la D. Esto es entonces ya generalizando para un vector que esté en cualquier punto en el espacio y entonces tenga que sacar la dirección o el módulo o sencillamente expresar el vector. Entonces nosotros lo podemos expresar de esta manera que está aquí. ¿Preguntas? Sacando sus componentes, ¿no? Bueno, tenemos que la fuerza definida en términos de su magnitud en dos puntos, tenemos Fx, Fy y Fz, y entonces sencillamente sería F de dx sobre d, F de dy sobre d, y F es de dz sobre d. Ahí podemos sacar Fx, Fy y Fz, y los cosenos obviamente también lo podemos sacar con dx de y sobre d y dz sobre d en coseno de teta x, coseno de teta y, coseno de teta z respectivamente. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema. Desde que usted saca estas coordenadas, por eso son tan importantes las coordenadas en 3D, porque con ellas podemos hacer de todo. ¿Sí? Si nosotros tenemos que hacer la adición de fuerzas concurrentes en el espacio, es decir, que tenemos que sumar varios vectores, ¿sí? Entonces nosotros podemos descomponer esos vectores en sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z, y obviamente eso me va a dar una resultante en X, una resultante en Y y una resultante en Z. Cuando yo tenga esas tres resultantes, puedo sacar la resultante final, aplicando otra vez más el Pitágoras extendido, y el ángulo o la dirección de esa fuerza tenemos que sacar los tres ángulos, obviamente, que sería la resultante X sobre la resultante para el teta X, la resultante Y sobre la resultante para el teta y la resultante en Z sobre R para el teta Z. Parece redundante, parece que estuviéramos hablando de lo mismo, pero son cosas distintas a la hora de trabajar. ¿Están entendiendo? Seguimos entonces. El ejemplo 3. El ejemplo 3 dice, el alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. La tensión en el alambre es de 2500 newton. Determine las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno, los ángulos θx, θy y θz que define la dirección de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo esto que acabamos de ver de las fórmulas? Vamos a hacerlo de la manera más mecánica posible. ¿Sí? Esto es una de las pocas cosas que yo explico como receta de cocina, pero funciona para todos los problemas de R3. ¿Sí?
Lo primero que vamos a hacer es saber qué es lo que nos están preguntando. No te duermas, Benigno, no te duermas. Dice, el alambre de la torre está anclado en A por medio del perno. La tensión en el alambre es de 2500. Las componentes Fx, Fy y Fz es lo que nos están pidiendo. Y los ángulos θx, θy y θz. Pero, ¿qué fuerza quiero? ¿Quiero la fuerza que va desde B hacia abajo o la fuerza desde A hacia arriba? Y eso es sumamente importante que usted lo determine. ¿Cuál quiero? La que va de A hacia arriba. La que va de A hacia arriba porque te está diciendo que el alambre de una torre está anclado en A. Eh, ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo que la que necesitamos es del perno hacia acá? ¿O será que necesito la de la torre hacia abajo? ¿Solo el compañero piensa o los demás sí estamos pensando? A ver qué ponemos. Lo que pasa es que si no definen primero esto, si ustedes le están pidiendo esta y sacan esta, la magnitud va a ser igual. El problema es que los cosenos directores y las componentes van a quedar mal. Porque aquí la componente en X es positiva, en Z es positiva posiblemente, pero en Y es negativa. Y acá es positiva Y, negativa X y posiblemente negativa Z. Entonces eso hace una gran diferencia y de tenerlo bien o tenerlo mal. Entonces la que vamos a buscar es esta. ¿Sí? Lo que nos da es que la tensión es del alambre 2500. Entonces tenemos las dimensiones. Ahora, otra de las cosas importantes es saber nuestro punto de referencia. De acuerdo al dibujo, nuestro punto 0,0 es este punto. ¿Sí? Pero también usted podría decir arbitrariamente que usted quiere que su punto 0,0 sea B y que su punto 0,0 sea A. También usted puede hacer eso. Eso no está definido en ningún lado y eso usted puede tranquilamente hacerlo. También usted podría sacar otro punto por acá si conoce las dimensiones y decir que ese es nuestro punto 0,0. Eso tampoco está restringido. Sin embargo, Profe, pero eso no alteraría los componentes en X, no, Y y Z. no, no. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda, nosotros cuando definimos aquí esto va a funcionar para cualquier vector, no importa en qué lugar esté. Y no importa si este 0 estaba aquí o está acá. ¿Ya? De todos modos vamos a verlo ahorita. Pero lo que sí es importante es definir dónde quiero poner el 0,0. Déjeme ver un momentito a ver qué hace el libro para hacer algo diferente, porque la idea de esto es que usted pueda ver algo diferente al libro, porque si no entonces lo vemos del libro. A ver, a veces haremos lo mismo del libro, pero en esta ocasión podemos hacer algo diferente. Bibliografía, a ver qué hace el libro. Mm, Creo que el libro deja el 0,0 abajo. No me acuerdo bien. Sí, el libro deja el 0,0 abajo.
Ajá. Y bueno, y lo otro que hace es que sí, estábamos buscando mal. La que él plantea es esta. Lo que pasa es que aquí el alambre está anclado en A por medio del perno. Quizá la idea de saber cuál es la fuerza que vamos a buscar es porque él te está diciendo que está anclado en A. Entonces, esto es lo que estamos buscando, esta fuerza en el perno. Bueno, entonces él hace el 0,0 acá. Yo no lo voy a hacer ahí. Lo podemos hacer en B o en A. ¿Qué dice la gente? ¿Lo hacemos en B o en A? Venga, venga. ¿En A? Bueno, entonces yo voy a decir que A es mi punto 0,0,0. Eso es lo que voy a decir. Si A es mi punto 0,0,0, B qué punto es. ¿Qué coordenadas tiene B? Cero coma 80,0. En X, yo estoy viendo que B tendría menos 40. Menos 40 porque este es el 0,0, ¿cierto? Y los 40 están para acá. Es decir, que están a la izquierda del punto A. Por lo tanto, B tiene menos 40 en A. ¿Cuánto tiene en Y? 80. ¿Ah? 80. 80. 80, positivo. Y finalmente, en Z, ¿cuánto tiene? Menos 30. Creo que viene hacia el frente, así que sería Más 30 30. positivo. Positivo, sí. Positivo porque está Z para acá. Hacia el Ahora hacia frente. acá. Sí, hacia el Exacto. frente, hacia 1. Ok. Ya tengo los dos puntos que necesito. Entonces ahora recordemos que el libro dice, o bueno, la teoría ahorita estaba diciendo que nosotros tenemos que sacar el vector dirección, el vector posición primero. El vector posición, la fuerza va desde A hacia B, ¿cierto? Porque es una tensión, va saliendo del punto donde yo lo estoy aplicando. Entonces eso quiere decir que vamos de A hacia B. Siempre el punto donde partimos es el denominador y el punto hacia donde vamos es el numerador. Entonces eso quiere decir que yo lo que tengo que hacer sería B menos A, ¿sí? B menos A sería entonces menos 40 menos 0 en I más 80 menos 0 en J más 30 menos 0 en K. B menos A. Cabeza menos cola. Cabeza menos cola. Cabeza menos cola. ¿Ok? Con esto, entonces queda menos 40 I más 80 J más 30 K. Ahora yo necesito sacar el módulo de este vector, que sería el módulo AB. ¿Esto cómo se saca? Raíz de 40 al cuadrado más 80 al cuadrado. Bueno, realmente es menos 40, pero a la final es menos 40 al cuadrado y 40 al cuadrado da lo mismo. Y más 30 al cuadrado. Y esto tiene un valor. ¿Cuánto es? $94.34. 94.34. Ok. Entonces ese es mi módulo. Ahora yo tendría que sacar el vector dirección. Vector posición, vector dirección. El vector dirección entonces nos quedaría como 40 y más 80 J menos 40 y más 80 J más 30 K, todo sobre 94.34. ¿Sí?
Ya tengo que borrar. Ustedes van copiando y yo voy borrando. Porque no me va a caber todo aquí. O bueno, yo creo que tenemos una diapositiva más para hacer más cosas. Vamos colocando las respuestas que nos dieron. Tenemos entonces el vector dirección, perdón, que sería entonces 40 sobre 94 menos 40 sobre 94, ¿qué era? Si me ayudan es más rápido. 94, 34. Noventa y cuatro, 34 y más 80 sobre 94, 34 en J y el último era 30 sobre 94, 34 en K. ¿Sí? ¿Qué era lo que me pedían? Fx, Fy y Fz. Para sacar Fy, Fx y Fz sencillamente sería F por el vector dirección. La F era 2500, así que sencillamente es 2500 newton por menos 40. Voy a volver a ponerlo así. Más 80, más 30 y J y K sobre 94, 34. ¿Sí? De todos modos, igual al final Fx, por ejemplo, va a ser igual a ¿qué? A 2500 por menos 40 sobre 94.34. Fy va a ser igual a 2500 por 80 sobre 94.34. Y Fz, que lo vamos a ver por aquí, es igual a 2500 igual por 30 sobre 94.34. Entonces quedarían las tres. ¿Qué otra cosa nos pidieron? Y nos pidieron los ángulos θx, θy y θz que definen la fuerza. Bueno, esos son esos mismos. Nada más que por ejemplo, recuerden que esto es igual a coseno de θ. Entonces coseno de θx es igual a menos 40 sobre 94.34. Eso quiere decir que θx es igual a coseno invertido de menos 40 sobre 94.34. Coseno de θy es igual a 80 sobre 94.34. Por lo tanto, θy es igual a coseno invertido de 80 sobre 94.34. Y voy a ponerlo por acá arriba. Coseno de θz es igual a 30 sobre 94.34. Por lo tanto, θz es igual a coseno invertido de 30 sobre 94.34. Bueno, ya a usted le toca sacar los resultados. Creo que esta es la manera más sencilla de explicar el R3. Preguntas, dudas. Y todo parte de las coordenadas. Si usted, lo único que de esto es que si usted se equivoca inicialmente en las coordenadas, obviamente todo el problema está mal.
equivoca y al final, obviamente, es mucho menos puntos que pierdes. ¿Cuánto da fx? 1059.99. 1060. 9.99, aproximadamente 60. Eso que 1059. estaba en Newton. ¿Qué cosa, Vargas? 1060. 1060. Sí, sería 1060. Ah, era 1059,99. Correcto. Correcto. Sí. 1060. Eso de que era Newton. Sí. Profe, pero no sería negativo. Sí, por el negativo acá. Unos 40 menos 1060. Ok. 2015, FY. 2120. 2120 Newton. Y el otro Y de FZ, 795. 395 Newton. Acá teta X. 115.09. 115,09. 115.1. Este de acá, el teta Y. Y es 32. 32,0. Sí. 32, 00. 01. y acá el último, 71.46. 71,46. Los resultados también tienen que ser bastante consistentes. Obviamente el 115 iba a ser 115 o mayor a 90 porque esto era negativo. Hemos pasado los 90. Estamos ya en X negativas. Estos que se mantienen positivos, entonces obviamente todavía estamos dentro de los 90 grados. Son detallitos, ¿no? Preguntas, Yo tengo una, profe. dígame. ¿Qué margen de aproximación usted acepta? Por ejemplo, la última, pues, del cociente inverso, de Y, digo, de Z, creo que es Z. A ver. Sí, de Y, usted, a una compañera le dio 32,00 y a la otra le dio 32,01. Entonces, ¿son detalles que usted los deja pasar o tiene que dar algo exacto? El tercer decimal, ¿qué valor era? O sea, siempre hay que dar como la respuesta Yo redondeada le de su dije máxima. que los ángulos lo den por lo menos con 2 cifras decimales. Yo estoy asumiendo que usted está redondeando la segunda cifra decimal. Ok, gracias. Entonces, el tercer cosa, no sé qué valor era. Dígame. Profe, da 32.005. Así que ¿Y las el cuarto? 5. 32.0055. 6655. Creo que Bueno, 32. 32. sí, supuestamente el 5 no debe redondear un número par. Ahí podría quedarse como 32. No, pero igual si queda 32.01, mejor sería 32. No sé si estoy en lo correcto. Profe, ¿me podrías señalar en dónde queda cada ángulo? Por ejemplo, teta de X, teta de Y, teta de Z. Más o En el menos. dibujo, ¿verdad? En Sí, el mismo dibujo, Ajá. si usted observa, ¿sí? Y usted tiene esto así, porque nosotros lo hicimos con respecto a este punto, al punto A, que era nuestro 0,0. Es decir, que yo tengo que dibujar aquí el eje Y, el eje X y el eje Z. ¿Sí? Entonces, si usted observa, ¿sí? Esta del eje Y hacia acá es el teta Y. Del eje X hacia la fuerza es el teta X. Y del eje Z hacia la fuerza es el teta Z. Entonces, como puedo observar, el teta Z es 71,46
El X, que es el más visible, se nota que superó los 90 grados, por eso es que obviamente era 115,09. Y el último, que es el más cortito, que de Y hacia acá, era de 32,01. Siempre con respecto al punto que tomaste como referencia, ¿verdad? Si por ejemplo nos toca en Sí. un ejercicio de que dibujar los ángulos siempre con respecto al punto que tomaste de origen o referencia. Ok. Hay una cosa que ahí pasa, recuerde que es donde se aplica la fuerza. Se está aplicando la Ok. fuerza en A. Y nosotros estamos haciendo un estudio de A a B. Porque quiero la fuerza que va de A a B. Por eso siempre va a ser así. Es desde el punto de aplicación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Ejemplo 4. Una sección de una pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Se sabe que la tensión es de 840 libras en el cable AB y 1200 libras en el cable AC. Determine la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estaca A. Una vez más, ¿dónde vamos a colocar nuestro origen de coordenadas? ¿Quién es nuestro 0,0,0? Bueno, ¿Quieren A? Bueno, A es el 0,0,0. Si A es el 0,0,0, lo que necesitamos para sacar las fuerzas sería entonces, o descomponer esas fuerzas sería el punto B por lo menos, el punto C. Creo que como mínimo necesitamos esas dos. El punto B, ¿qué coordenadas tiene? Menos 16,8. Menos 16,8. Ajá. 11. Y 11 positivo. Ok. ¿Y C? Menos 16. Menos 16, 8 también. ¿Y ahora? Menos 16 sería también. Menos Menos 16. 11. Ok. Todos entendieron por qué salió menos 16, ¿no? ¿Quién no entendió Sí. de dónde, quién no entendió de dónde salió el menos 16 final de Z en C? ¿Nadie? Ok. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajo rutina, que sería sacar el vector posición. ¿De dónde? De A hasta B. Y el vector posición desde A hasta C. Luego de eso también voy a tener que sacar AB y AC. Luego de eso, el vector dirección de AB y el vector dirección de AC. Y luego ahí aplico las fuerzas. Fuerza en AB,
que va a ser igual a la fuerza AB por el vector dirección BA. Y la fuerza AC, que es igual a la fuerza AC por la dirección, vamos a poner aquí vector, para que esto sea magnitud. El vector dirección sea. Pueden ponerlo así también, porque como es un vector. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego de eso, entonces hacemos las sumatorias. Pero por mientras vamos a hacer esto. Para sacar el vector posición, entonces sería, recuerden que estas fuerzas van hacia allá y hacia acá respectivamente, ¿no? Entonces, sería cabeza menos cola. ¿Quién es cabeza? En este caso sería B y C, y la cola es A. Por lo tanto, sería B menos A y C menos A. Por lo tanto, esto va a quedar menos 16 y más 8 en J más 11 en K. Y acá quedaría menos 16 en I, más 8 en J y menos 16 en K. Acá lo que nos toca es hacer entonces menos 16 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 11 al cuadrado. Y aquí sacamos la respuesta y acá sería lo mismo, ¿no? Menos 16 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más menos 16 al cuadrado. Estoy esperando sus respuestas. AB 21 pies y AC 24 pies. 24. Ok. Entonces acá sería menos 16 en I, más 8 en J, más 11 en K, sobre 21. Y aquí sería menos 16 en I, más 8 en J, menos 16 en K, sobre 24. Y ahora nos disponemos a hacer esto de acá. Que sería, no sé por qué no borré esto y lo subí. Vamos a hacer un momentito eso, para que nos dé un poquito más de espacio. Vamos a mandar lo que llevamos. Espérense un momentito para ver si movemos esto. Ok. Ya les comparto la pantalla como quedó. ¿Ya puedo verla de nuevo? Sí. Vale. Ok, estábamos hasta aquí, habíamos sacado todo esto. Entonces nos habían dicho que la fuerza en AB es de 840 y 1200 en el otro. Entonces, para esta fuerza, entonces tenemos fuerza AB, sería entonces 840 por el vector dirección, creo que era 21. Esto era menos 16 en I, más 8 en J, más 11 en K. Y acá el AC, entonces se resumía a 1200. Tenemos menos 16 en I, más 8 en J, menos 16 en K.
Y creo que aquí abajo era 24. A ver si no me equivoqué. Ujú. Parece que sí. ¿Listo? Entonces ahora saquemos esas mismas fuerzas pero con sus componentes. Por favor. Lo que da, saquémoslo en su componente, en vector unitario IJK, por favor. Es 840 menos 16 entre 21. 840 por 8 entre 21. 840 por 11 entre 21. Sácame los tres resultados acá. Me van dictando, por favor. Menos 640 en I, Ajá. 320 en J Más 320 en J. y 440 en K. Más 440 en K. Y para el AC. Menos 800 en I, Ajá. 400 en J Ajá. y menos 800 en K. Otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta es que nunca estos valores que van a dar aquí pueden ser mayores a estos valores que están acá, ¿no? Porque recuerden que esto es la hipotenusa y esto obviamente son componentes de esa hipotenusa. Pueden ser iguales, pero nunca mayores, perdón. Bueno, ya tengo los tres, entonces ahora haría una sumatoria de fuerzas en X que me va a dar una resultante en X. Eso quiere decir que la resultante en X debe ser igual a ¿qué? A menos 640 más menos 800. Que la resultante en Y debe ser igual a ¿qué? A 320 más 400. Y que la resultante en Z va a ser igual a 440 menos 800. Obviamente esto voy a ponerlo. Esta es una sumatoria para fuerzas en X, sumatoria para las fuerzas en Y la sumatoria para las fuerzas en Z. ¿Sí? ¿Esto cuánto da? 1440 negativo. Esta es 720 y esta 360 Sí, negativo. negativo. Ok, con las tres resultantes entonces saco la resultante final que sería igual a ¿qué? A menos 1440 al cuadrado más 720 al cuadrado, vamos a poner esto entre paréntesis, más menos 360 al cuadrado. Y sacamos ese resultado. ¿Cuánto da? 1649.73. 1649.73. Como estamos trabajando en valores enteros, entonces vamos a aproximar esto a 1650. Esto que estaba en libras. Ok. Una vez obtenido eso, sí, entonces vamos a sacar los ángulos. Teta X, que sería igual a coseno invertido de la fuerza en X, que creo que era 1440 sobre ¿qué era? 1640 y 1650, vamos a hacerlo así, redondeado. Teta Y, coseno inverso de... Esto va a variar un poquito los datos si usan 1650. Si quieren, pueden usar 1643,73, aunque no debe ser mucha la diferencia. 720 entre 1650.
Y teta z será igual a coseno invertido de 1650 y no me acuerdo qué era, 360 negativo. Creo que era. Y ya sacamos los tres ángulos ahí. Entonces ya la respuesta final nos queda que es 1650 libras con los ángulos ahí. Este está muy acá. Y ahora van a salir ahí. Me dieron 150.77, 77 64.13. No, sí. Y 102.60. Ok, entonces sencillamente voy a transcribir esto acá. Y entonces sería nuestra respuesta. Que creo que eso era lo que pedía el problema, no me acuerdo bien. A ver. Decía tener la magnitud y la dirección de la resultante de la fuerza ejercida por los cables de vida. ¿Sí? Eso mismo. A ver. Entonces repasamos rápidamente. Lo primero que hicimos fue sacar las coordenadas. ¿Sí? Es sumamente importante saber cuál es nuestro 0,0 y todo eso. Sacar las coordenadas. Luego sacamos los vectores posición. Sacamos los módulos. Luego de los módulos y los vectores posición, entonces sacamos los vectores dirección. Con los vectores dirección, entonces descomponemos la fuerza. ¿Sí? Descomponemos la fuerza para X, Y, Z. Al descomponer la fuerza en X, Y, Z, entonces sacamos resultante X, resultante Y y resultante Z. Y luego con las tres resultantes sacamos la resultante final. Y con esa resultante y las componentes, entonces sacamos los ángulos. Y con los ángulos y la resultante era lo que nos pedían. Receta de cocina. Vectores R3 nunca había sido tan fácil. A veces me confundía y ahora me está aclarando las cosas. Sí. Realmente el procedimiento es muy mecánico, muy mecánico. Toda la teoría se ve más sencilla después de hacer un pequeño ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hacemos otro más entonces? La asignación 5. Creo que vamos por la 5. ¿Sí? Sí, profe. La asignación 5 entonces será de la página 54 de nuestro libro, nuestro querido libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de William Johnston, en los problemas del 271 al 298 y lo hacemos todos. ¿Sí? Ahora bien, no se termina ahí la clase. Vemos por ahí mismo equilibrio de unas partículas. Tranquilo, Fuentes, no te preocupes, es cortito. Tenemos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z, tienen que dar 0. Porque si recuerdan, en la clase pasada habíamos hablado que el equilibrio era que la resultante tenga que ser 0. Entonces, para que la resultante de 0, las tres resultantes o las tres componentes de la resultante tienen que dar 0. Entonces,
esas tres resultantes tienen que dar 0, así que esa es toda la teoría que tenemos que ver. Vamos directo por un ejemplo. Ya, eso era todas, ¿viste, Fuentes? Rapidito. Entonces dice, un cilindro de 200 kilogramos se sostiene por medio de dos cables AB y AC que se amarran en la parte más alta de la pared vertical. Una fuerza horizontal P perpendicular a la pared lo sostiene en la posición mostrada. Determine la magnitud de P. Determine la magnitud de P y la tensión en cada cable. Ahora nos están pidiendo que determinemos tres cosas, P y las dos tensiones. Entonces, y nos dan que el peso es 200. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es decir cuál es mi centro. Sería, Si usted quiere, Espinosa, si usted quiere, si quiere usted puede poner C, B. es que lo punto. decía porque como estamos hablando de los dos cables y tenemos que sacar la fuerza y el NDA. Sí, está bien. Digamos, es una opción. Quizás la opción más usada y más, como que la más lógica sea A, pero si usted gusta puede hacerlo en cualquier otro punto. Siempre y cuando usted conozca las coordenadas de ese punto. O las direcciones, las medidas. Entonces, tenemos 0,0,0A, por lo tanto tenemos que sacar el punto B y tenemos que sacar el punto C. ¿Sí? Entonces, el punto B, ¿qué coordenadas tiene? Menos 1.2. Menos 1.2. 10, si no me equivoco. 10. Ajá, 10. Y 8. Y 8. Positivo. Ok. ¿Y el C? Menos 1,2. Ajá. 10 también. 10 también. Y menos 10. Y menos 10. Perfecto. Bueno, ya tenemos los 3 puntos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay que darle cabeza a cola. Los vectores Cabeza, posición. cola, los vectores posición. Correcto. Y entonces sería B sobre A y el C sobre A. Cabeza menos cola sería menos 1.2i. Más 10j y más 8k. Este sería menos 1.2i más 10j menos 10k. Ahora sacamos ¿qué? Los módulos. Los módulos AB y AC. Ya denme la respuesta directa. No vamos a copiar todas esas pocas cosas. Bueno, ustedes, si quieren ver de dónde sale, no te duermas, Fuentes. ¿Qué pasa? ¿Estás aburrido? Si ustedes quieren tener los datos de dónde sale, póngalo, ¿no? Pongan 1.2 al cuadrado más 10 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz de eso y entonces pongan el resultado. ¿Cuál da el resultado directo? Sería 12.86 12.86 y 14.19. 14.19, ok. Y bueno, después de esto hacemos los vectores ¿qué? Vector lambda o vector dirección. Dirección. Correcto.
Y entonces tenemos aquí menos 1.2i más 10j más 8k sobre 12.86 y menos 1.2 más 10j menos 10k sobre 1419. Y bueno, ahora tenemos que hacer las sumatorias, bueno, las fuerzas en sus componentes. Vamos a ver acá. La fuerza AB va a ser igual a la fuerza AB y vamos a ponerlo aquí ya directamente menos 1.2 sobre 12. Usted ya lo tiene contado, 1286. Me dando los tres resultados que le dan ahí. Le pregunto individualizado, a ver, ¿cuánto le va dando? ¿Cuánto era el primero? ¿Cuánto era la fuerza B, profe? No la tenemos todavía. Ah, Yo nada más quiero menos 1.2 entre 12 o qué. Todavía no me prende ese 1286. 12.86. El primero Ah. sería menos 0,09. Mm. Ok. El siguiente, esto es en I. 0.78. En J. 0,62. 0.62 en K. Y para la fuerza AC, vamos a ponerlo así, vector. Usted vaya poniendo que a veces a mí se me va eso. Por acá también había que ponerle vector a este, vector a este, vector a este, vector a este. Menos 0.08. Menos 0.08 en I. 0.70. En J. A 0.7 en J y menos 0,7 en K. 70 en K. Ok. Ahora bien, vamos a hacer las sumatorias. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Eso tiene que dar 0. Para que esté en equilibrio. Entonces, en X, ¿qué tengo? Tengo la fuerza FAB menos 0.09 FAB. Menos 0.08 FAC. ¿Qué más tengo en X? Tengo más P, perdón. Más P porque aquí del punto 0 va más P. Y ya, ¿verdad? No tengo más nada. Igual 0. Sí, porque el peso está en En otro Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tengo 0.78 F de AB. Tengo más 0.70 F de AC. Tengo menos el peso que sería 200. Esto no lo hicimos. 200 por 9.81. ¿Cuánto da eso? 1962. 1962 62. Newton. Entonces esto da menos 1962. Bueno, los Newton lo vamos a por fuera. Igual 0. Y para la sumatoria de fuerzas en Z. Profe, disculpe.
Si solamente pongo 9.8 me da 1960. ¿Tengo que poner 9,81 o Sí, puedo dejarlo en 9? 9.81. Ok. 9.81. Sumatorio de fuerza en Z. Ajá. No sé por qué a veces se me escribe eso ahí. Ok. Y la sumatoria de fuerza Z sería 0.62 F de AB menos 0.70 F de AC. Y ya no tengo más nada, ¿verdad? En Z. Entonces esto es igual a 0. Entonces, como pueden observar, ahí tenemos 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Solo resuelven con cualquier calculadora de estas que hagan eso. O si no lo hacen a manopla. Por sustitución, reducción o igualación. O se recuerdan su curso de cálculo 3 y lo hacen por Gauss-Jordan, Gauss, determinante. Qué sé yo, ¿no? Lo que ustedes gusten. Tantas opciones. Ser aburrimiento. Ya, 1401.43. Esa F de AB. Eh, ¿Cuánto da? Disculpa. 1401.43 Newton. 43. Newton. F de AC. 1241.26. 41.26. ¿Y la P? Me dio 225.43. 125. No, 225. 225.43 .43. Newton. Bueno. Sí les recomiendo que si pueden adquirir la calculadora que venden en la librería de la UTP, es muy buena porque creo que esa hace hasta 4x4. ¿Sí? Y creo que hasta hace unas semanas atrás estaba hasta con $10 como descuento. O sea, había como 35, estaba con 25. Y aparte de eso, ella tiene una aplicación en el celular que te permite hasta graficar. Entonces, está bastante bien. Profe, ¿qué horario tiene? La UTP todos los días. Está abierta la universidad, la librería está abierta creo que hasta las 2 de la tarde, como de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. A menos que sea un día festivo, una cosa así, cierran antes. O no hay, o cierran sencillamente. Pero yo sí sé que por lo que fue para el miércoles santo, ellos cerraron creo que a las 12. Pero normalmente ellos trabajan hasta creo que las 2 de la tarde. Es más, la matrícula la pueden ir a pagar a la caja. Creo que también. No sé si todavía, creo que la de primer semestre todavía, no sé si ya salió o está por salir. Pero si tienen algún saldo pendiente, también lo pueden pagar en la caja. ¿Preguntas? Creo que no, profe. ¿No? Miren que las respuestas del libro varían un poco, pero me imagino que es por los decimales que ustedes iban utilizando, ¿no? Pero eso tampoco, recuerden que estos problemas tienen un porcentaje ahí de error. Según el libro, eso da 1402, a nosotros nos dio 1401. El libro dice que TAC da, o la fuerza AC da 1238, nosotros dio 1241. Y la P da 235, nosotros nos dio 225. Pero yo me imagino que ahí son los decimales que ustedes llevan. Yo sí les digo pues que
sí estoy seguro que la elaboración del problema es esa. Ya los decimales que ustedes utilicen y esto y la precisión es otra cosa, pero el procedimiento es este. Y las respuestas son dentro de lo aceptable. Dicho esto, para que ya Fuentes no se estrese, entonces ponemos la asignación 6, que sería de la página 60, del 299 al 226, los pares. ¿Toda esta tarea para cuándo es? Disculpe. Todo este poco de problema lo hacemos entonces para... hoy es miércoles. Yo igual el lunes vuelvo a dar clase nueva ya. Así que yo creo que para el martes, asumiendo que como yo no le di clase el martes, lo di haber puesto el lunes, pero como no, yo me cogí ese día de ayer, entonces sería para el martes. ¿Qué le Ambas parece? asignaciones. Sí, ambas. Son poquitos, no son muchos. Y esto es el mínimo para que usted practique. Si usted se siente que todavía le falta, usted dele con confianza, haga los impares también. Eso es nada más como para rellenar ahí el punto ese de que haya una... Nosotros hacemos un portafolio estudiantil, generalmente es para que haya una, ¿cómo se llama? Haya evidencia de que ustedes cómo dan la clase y esto. Entonces esto nada más es como que el mínimo ahí para ponerlo ahí nomás. Por eso lo entregamos en asignaciones. Pero si usted necesita más problemas, usted se siente que se le acabaron rápido, usted déle con los impares. No se corte, ¿no? No se restrinja usted mismo. Usted puede dar, no le tenga miedo al éxito. Se le da para adelante. Y se hace los impares. Y si se le queda corto el libro, use el siguiente. Ahí está el de Hibler. Bueno, vaya para allá también. Menos quedarse sin problemas el fin de semana. De que me quedé aburrido porque se me acabaron los problemas, profe. Te dale con el siguiente libro. Cero estrés. Sin cuarentena lo que sobra es el tiempo. Bueno, chicos, Profe, dígame. entonces, ¿cómo quedó lo del horario? ¿O cómo vamos a hacer? No, ustedes su horario sigue igual. Yo voy a ir a preguntar por qué les cambiaron el horario nada más. Yo me imagino que fue Ah, por el bueno, cambio está de bien. profesora. No es que le vaya a mover yo el horario. Ya sí, me imagino que fue por eso y yo es lo único que voy a pedir acá ya en administración es por qué le cambiaron el horario. Que yo no me acuerdo, no me avisaron, pues. Capaz de que ahora me dice, sí, recuerda que nosotros ahí, ya, verdad, sí, cierto. Yo soy un poquito despistado en eso. Profe, Después, una consulta. ajá, dígame. ¿Usted puede subir las diapositivas con rayadas, pues, resueltas? No, porque usted debe tomar los apuntes. Por eso es que no las subo rayadas, porque quedan ustedes hacer esas anotaciones. Es porque si yo le subo todo hecho, ustedes no hacen nada en clase. Ya está rayado allá. Entonces, por eso normalmente yo se las subo limpias. Limpiecitas. Para que usted tenga toda la disposición de recordar con sus apuntes. Lo Profe, que yo sí voy tenía a una hacer es duda. subírselo. Dígame. Es que pasa que en la tarea anterior a mí unos problemas me daban diferente cuando yo buscaba la solución en internet. Por ejemplo, me salía a mí que me daba 1995 y en internet salía 1985. Entonces, ¿usted permite ese margen de error? Porque yo sé que el problema lo resolví bien ya que no estaba tan complicado, pero la diferencia era de 10 prácticamente. Sí, a veces hay que ver por qué, digamos, cuando a usted le pasa ese tipo de situaciones para el resto de sus problemas en ingeniería, verifique por qué hay tanta diferencia. A veces haciendo el problema para atrás, usando el valor que te dan y echando para atrás para ver que de repente qué valor cambió.
A veces, muchas veces, decimales hacen una gran diferencia como de esa de 10. Hay otras ocasiones en las cuales, ¿cómo decirles? Eh, no cambia tanto. Depende más que todo del procedimiento. Pero creo que todavía eso está dentro de lo permitido. Porque le está dando nada más 10 unidades. Ahora habría que ver qué procedimiento era. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ah, ya me acordé. Vamos a subirle la clase de una vez antes de que se me pase. Yo le he subido las anteriores. Profe, Ajá, es dígame. que las fórmulas que usted dio en esta clase eran, Ajá. por lo que vi, para los ejes donde están positivos, la Y, la X y la Z. Entonces, ¿eso cambiaría para otros ejes donde está negativo? No, porque yo lo hice para un punto cualquiera M y un punto cualquiera N. Ahí no importa. Siempre es cabeza menos cola. Aunque estén negativos, cabeza menos cola. Eso funciona en la generalidad. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. De nada. Ya subí la clase 5. Ah, y otra razón por la cual no subo las rayadas es que yo nunca las grabo. Yo siempre como, igual esta clase se la doy al otro salón. Entonces la limpio para volver a rayarlas allá. Tareas. ¿Cuántos problemas son de la tarea 5? 27, creo. 28. 28. ¿Y de la 6? Se están demorando porque son pares. Son 27 problemas de la primera. Ah, bueno, 28 sí, porque se le suma el mismo 271. Y acá son del 126 menos 99 entre 2, 14. 14 más 28. Ok. 42, leve. Yo creo que apenas le decía, eso el viernes ya está llegando y se le están acabando. O sea que son tan productivos. Listo, profe. Ok, chicos, no les quito más tiempo. Ya, con hoy salen. Terminan conmigo, ¿no? ¿O tienen otra clase? Deberíamos algunos tener lo El de programa laboratorio de programa. Pero Ah, de bueno. digo de A, pero no sé. No sé, no los he reportado. ¿Quién no se ha reportado? ¿El El profesor de profe programación? de laboratorio. De De, la, pro- de programación. sí, Pero no es el mismo de teoría. Yo creo que no es el mismo de sé. teoría. No es. La Creo que no. profesora nos dijo que era otra persona, pero creo que está en el mismo grupo de programación normal. Creo que todavía no ha hecho un grupo de laboratorio aparte. Ok. Pero ya van 2 semanas. Voy a preguntar sobre eso también. A ver qué ha pasado. Lo vamos a poner el martes a mediodía, ¿les parece?
El martes tenemos 11, de 11 a 12:50. No, el tope para entregar la tarea. Ok. Martes a mediodía. Yo le recomiendo no esperar hasta mediodía para entregarla, sino que la entregue antes, pero sí, el martes hasta mediodía. Listo. Voy a ver si este fin de semana califico un poco. Bueno, chicos, pasen buena tarde. Nos vemos entonces el lunes. Pero ya hasta hoy, lo que hemos dado hasta hoy es el parcial 1. ¿Sí? Desde que comenzamos hasta hoy. Bueno, lo dejo, chicos. Cuídense, hasta luego. Igual, profe. Chao, profe, igual. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Bye.